este país y aún en el extranjero, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano Gabriel. Bueno, entonces vamos a quedar aquí ya con el orador, predicador, maestro, expositor de esta gran enseñanza, cómo llevar tu iglesia de 10 a 100 creyentes en menos de un año. Así que los dejamos con el hermano Orlando Rivera. La sala es toda suya, varón de Dios. Muchas gracias, hermano Freire. Un saludo para todos ustedes. Me encanta tenemos que hacer para la obra del Señor, pero la más importante de todos es prepararnos para alcanzar las almas que están perdidas. Ese es el principal objetivo del ministerio que nosotros estamos desarrollando, y cualquier ministerio, cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier clase de ministerios que se encuentren dentro de la iglesia tienen un objetivo final, y es alcanzar las almas y conservar las que ya están dentro de la grey del Señor. Hace 8 días tratamos, o dimos inicio y tratamos el tema, la Gran Comisión. Mencionamos, para hacer un corto resumen, la Gran Comisión es el testamento final. El Señor entrega a sus discípulos en el momento a partir al cielo, y al ser arriba en gloria, Hermano Orlando, que si le puedes poner volumen. se transforma, se convierte en Espíritu Santo. Es decir, en la, y es bueno, bien, sigamos con el tema. Ustedes pueden observar la pantalla, donde tenemos 3 textos de la palabra del Señor: Mateo 28, 18, 19 y 20. ¿Sí lo logran? Listo. Tienes que compartir pantalla, perfecto. Orlando. Sí. Orlando. ¿Sí aparece la pantalla o no? Yo le ahorita compartiendo, no aparece. Yo le di compartir. Aquí. No aparece. Hermano Orlando, todavía no aparece la pantalla. Pregúntale que si ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, mi hermano, listo. Ya aparece. Listo. Sí, ya aparece, hermano. Listo. ¿Dónde? Estaba mencionándoles que la Gran Comisión. Tenemos retorno. Tenemos retorno, un momentito. Por eso. Bueno.
Hermano Orlando. Bueno, el Parece que hermano le falló Orlando tiene como mala señal hoy otra vez. Debe ubicarse un poquito cerca al router o a una ventana. No está bueno internet. Están escuchando, ¿no? Ahí sí. Pero tienes feedback. Sí, ya vamos. Un segundo. Tienen que mermarle volumen a los demás. Pastor Orlando, se le está acoplando. Bájele volumen a uno de los dos equipos. Pastor Orlando. Ya, listo. 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 Ok. Ok. Tranquilo. Quítale la cresta. ¿Listo? Sí, señor. ¿Aló? Sí, listo. Comencemos entonces. La Gran Comisión es el testamento, son las palabras póstumas del Señor al final de su ministerio, cuando a los 40 días después de haber resucitado, se reúne con sus discípulos en un lugar apartado de Jerusalén para encomendarles o darle la encomienda más importante de toda su capacitación y discipulado que tuvo con sus discípulos. En relación con la Gran Comisión, tanto Mateo, que es el texto que estamos estudiando en esta tarde, como el texto de Lucas, de Marcos y de Juan, cada uno expone desde ángulos diferentes un concepto respecto a esos momentos tan importantes en que Jesús da la máxima encomienda a sus discípulos, la de llevar este mensaje a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Cada uno de ellos, de los evangelistas, los 4 evangelistas, expone un concepto que es supremamente importante, pero nosotros vamos a introducirnos un poco en Mateo 28, 18, 19 y 20, porque es el texto que más se ajusta y el texto que más amplitud tiene respecto a lo que quiso decir Jesús el día en que fue ascendido al cielo en gloria. El texto comienza diciendo en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es la introducción de la Gran Comisión. Jesucristo lo que quiso decirle a sus discípulos, que en ese momento, por causa de la obra que realizó en la cruz del Calvario, venciendo todas las huestes espirituales, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, sujetándolos y colocándolos debajo de sus pies, ahora había alcanzado para sí el último sitio en el universo que estaba en posesión del diablo. Ahora todo estaba bajo control y su potestad no solamente era en el cielo, sino también sobre la tierra. Su señorío lo convierten en el rey de reyes, en el emperador de todo este universo y en el señor de señores. Por esa autoridad que él tiene en ese momento, después de su resurrección, es que les da la encomienda a sus discípulos y pasamos en ese caso al versículo 19. En el versículo 19, por tanto, es decir, por esa potestad que le fue conferida en el cielo y en la tierra, es que puede decirles, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced. La expresión id es la forma imperativa del verbo ir. Y cuando encontramos en nuestro léxico
una conjugación, en este caso el verbo ir, en la condición de id, estamos hablando de una ley, de un mandamiento, de una orden. Es un mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando escuchamos la expresión id, se está refiriendo a que además de ser una orden, tenemos que tener claro que no es un favor que le está pidiendo o les está pidiendo a sus discípulos. Es un mandato, id. Y luego les dice, haced. ¿Y haced qué? Discípulos. Hace 8 días examinamos muy bien lo que era el concepto de discipulado y a dónde tenían que ir ellos, a todas las naciones. Cuando miramos el texto de bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, podemos observar lo mismo que observamos en la gran comisión de Marcos, cuando dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos. Cuando habla de bautizar, nos está mostrando que la predicación siempre va unida a la expresión bautizándolos. Se predica el evangelio, discutiblemente importante, sumamente necesario para la salvación, porque hace parte del plan de salvación que comienza con arrepentidos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las preguntas que siempre nos hacemos es qué hacer con las personas que las bautizamos, qué hacer con las personas a las cuales les hemos compartido el evangelio, les hemos discipulado y los hemos llevado hasta el bautismo. ¿Qué hacer con ellos? El no saber, el no conocer a fondo el concepto de lo que es la Gran Comisión, lamentablemente nos ha llevado a tomar a aquellas personas que bautizamos, no sabemos qué hacer con ellas y lo que hacemos es mandarlas a una silla a que permanezcan tiempo indefinido, un tiempo indefinido que en ocasiones pasa inclusive de años. A veces perdemos ministerios dentro de la iglesia simplemente porque no sabemos qué hacer con las personas después de haberlos hecho discípulos y haberlos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todos sabemos que es el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. La razón es sencilla. Como nos encontramos con estos títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que generalmente nosotros obviamos, inclusive a veces obviamos todo el texto, lo que nosotros hacemos es simplemente dejar hasta ahí, dejar hasta bautizándolos. Hasta ahí llegamos nosotros con la gran comisión de Mateo 28, 18, y lo dejamos en el 19, inclusive no terminado, sino hasta la expresión bautizándolos. Pero en la realidad, la gran comisión incluye el versículo 20, como lo vimos hace 8 días, y en el versículo 20 se nos dice, se nos aclara qué hay que hacer con las personas que son bautizadas, hechas discípulos y bautizadas. En el versículo 20 encontramos que a esas personas que son hechos discípulos y son bautizadas en el nombre de Jesucristo, en el versículo 20 se nos dice qué hay que hacer con ellas y lo que hay que hacer es enseñándoles que guarden. La expresión guarden significa obedezcan. Tenemos la expresión guarden, significa guardar, obedecer, cumplir, hacer caso. Todas las cosas que os he mandado. Cuando llegamos a la expresión todas las cosas que os he mandado, aquí tenemos que aplicar una regla de la hermenéutica que nos dice, cada vez que nos fijemos en un texto,
también revisemos el contexto, es decir, el texto anterior. En ese momento nosotros estamos revisando el versículo 20, donde se dice qué es lo que hay que enseñarle o se nos ordena enseñarle a los discípulos que hemos hecho, los hemos bautizado. Se dice enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. La pregunta es, ¿qué fue lo que el Señor les mandó? La regla dice estudiando el texto, fijándonos en el contexto. Simplemente lo que quiere decir es que cuando revisemos un versículo, la Biblia nunca fue escrita por los autores originales con subdivisión en versículos. La Biblia fue hecha una carta y posteriormente con el tiempo se dividió en capítulos y posteriormente se dividió en versículos para una mejor forma de estudiar las escrituras. Entonces, cuando leemos enseñándoles a esos discípulos que han sido bautizados, hay que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Reverendo, Aplicando esa ley, nos vamos al texto anterior. no, bien tratado. ¿Aló? Sí. Entonces nos vamos al texto anterior que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. En otra palabra, todos aquellos discípulos que son bautizados, tomando en cuenta el versículo 20, deben ser enseñados a que ellos también hagan exactamente lo mismo que el Señor les mandó a sus discípulos. El texto dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les mandó? Pues id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. En otras palabras, es una serie, es un ciclo, es una carrera de relevos donde yo le hablo a una persona, lo convierto en mi discípulo y lo bautizo, pero a la vez lo llevo a que él también cumpla el mismo proceso que él debió haber cumplido en el momento de su conversión. En otras palabras, ellos también deben hacer discípulos. En otra palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y en ese sentido, comenzamos un ciclo repetitivo que se va extendiendo hasta lo último de la tierra. A veces cuando nosotros colocamos a una persona después del bautismo y dejamos la gran comisión hasta bautizándolos y los colocamos en una silla por años con argumentos, todos tenemos, los pastores tenemos argumentos diferentes, que para que madure, para que aprenda, para que se disipule a través de una escuela dominical, para que esa persona con el tiempo vaya conociendo y aprendiendo. Y resulta que el primer año de la vida de un cristiano después de bautizado es el más fundamental porque en ese año ese creyente tiene el primer amor. A veces dejamos que ese creyente pase 1 año, 2 años, 3 años, cuando lo correcto es que en el momento de su conversión, es decir, es hecho discípulo y es bautizado, en el momento de su conversión, él también debe ser enseñado y mandado a guardar las cosas que se le mandó desde un inicio a los discípulos. En otras palabras, toda persona que se convierta en la iglesia no debe ser enviado a una silla a que se desperdicie. Es como si lo encadenáramos, es como si lo amarráramos, lo atáramos. Cuando el Señor llama a estas personas, los libera, les da su revelación, porque todo eso lo hace el Señor. Les da su revelación, les hace su transformación, además de su llamamiento. Y nosotros, en lugar de hacer lo que nos dice claramente la Gran Comisión de Mateo, entonces enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, en otra palabra, que ellos cumplan también lo que inicialmente se les envió a hacer a los discípulos directos del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay iglesias que a veces tienen 10, 15, 20 creyentes.
y el pastor es el que trabaja evangelizando y ganando almas. ¿Qué pasa con esos 20? Esos 20, entre uno o dos, ellos salen del común, ellos se proyectan, algunos es tan fuerte el llamamiento que comienzan a predicar y a enseñar por su propia cuenta. Pero el resto de personas generalmente no lo hace. Y no lo hace porque entra desorientado, no sabe qué es lo que tiene que hacer dentro de la vida cristiana y simplemente sabe que tiene que asistir cada 8 días a la iglesia, a un culto, dar sus ofrendas y hasta ahí llegó prácticamente su vida cristiana. Y en la realidad, el concepto claro de la Gran Comisión de Mateo 28, 19, incluyendo el 20, nos está indicando que esa persona que se convirtió inmediatamente debe ser discipulado de la misma forma como Jesús discipuló a sus discípulos. El discipulado, como lo vimos hace 8 días, consta de 2 cosas supremamente importantes. Primero, de tiempo. Jesús no se gastó 8 días, ni 15 días, ni siquiera un año. Se gastó hasta 3 años, entre 3 y 3 años y medio se gastó capacitando, enseñando, discipulando, instruyendo, ordenándoles, puliéndolos, quitando lo que no servía, restableciendo, restaurando sus vidas. Se gastó 3 años y medio. A los 3 años y medio, ya él no lo llama mis discípulos, ya él los llama apóstoles. Porque es que después del discipulado, el título que obtiene una persona cuando ya ha pasado por el proceso de discípulo es prácticamente un predicador, prácticamente un pastor. Y Jesús llamó a sus discípulos en el momento de convertirse en ya prácticamente personas duchas y maestras, los convirtió en apóstoles. ¿Qué es lo que hay que hacer con una persona que se bautiza, ha entendido el evangelio de la verdad, ha recibido el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hay que hacer con él? Instruirlo, capacitarlo, formarlo, enseñarle. Que la gran comisión no solamente fue dada a los discípulos originalmente que estuvieron con el Señor, que esa comisión debe seguir siendo transferida a los discípulos de los discípulos. Y sucesivamente de los discípulos a los discípulos, también estos tenían que enseñarlo a los discípulos de los discípulos de los discípulos, y así hasta completar el último sitio de este mundo en que tendría que ser predicado el mensaje del Evangelio. Me explico en otras palabras. Cuando Jesús le dice a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, literalmente los discípulos no fueron a todas las naciones. Literalmente ellos no se gastaron toda una vida, porque haber llevado el mensaje a todas las naciones les gastó a ellos aproximadamente unos 100 años para que el evangelio fuera llevado a todas las naciones, y unos 200 años, inclusive hasta 300 años, para que Constantino permitiera con libertad la predicación del evangelio. Sin embargo, no significa que Constantino fue el que permitió que se llevara el mensaje a todo el mundo. Realmente el que hizo la obra de llevar los discípulos en medio de las persecuciones, en medio de las más terribles situaciones que se presentaban a lo largo de su trayecto hasta los rincones del mundo, acuérdense en que el Señor les dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Las situaciones que ellos tuvieron que atravesar fueron bastante difíciles, pero Jesús les había dicho, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando él dice yo estaré con vosotros, no se refiere a Jesús tal como ellos lo percibieron hasta el momento de su partida para ser recibido arriba en gloria. Jesús, 10 días después de esas palabras, regresó, pero en la forma de Espíritu Santo, porque Jesús en ese momento glorificado era el Espíritu Santo que habían de recibir, y a partir de ese momento ellos, al marchar por todo el mundo, no importa el sitio donde estuvieran, no importan los creyentes que se hubieran multiplicado por el mundo,
así hubieran sido multiplicados por miles. No importa el país, no importa las circunstancias, Jesús estaría con cada uno de ellos internamente dentro de sus corazones, dentro de sus vidas, guiándolos, enseñándoles, capacitándoles, enseñándoles a orar con gemidos indecibles, dándoles palabras para predicar este evangelio ante gobernadores y altas eminencias en el mundo. Jesús estaría con ellos. Esa era la garantía para que el evangelio fuera predicado en todo el mundo. Si Jesús le hubiera simplemente dicho a los discípulos, por favor vayan y si les queda tiempo, prediquen el evangelio, esto no hubiera funcionado. Porque los discípulos, como cualquiera de nosotros, somos seres humanos llenos de momentos duros, difíciles, con situaciones paupérrimas, moral y espiritualmente. Nosotros no somos ángeles todavía en este mundo y tenemos que pasar por momentos y atravesar por momentos demasiado difíciles que comprometen nuestra relación con Dios. Sin embargo, Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo, estaba ahí para restaurarlos, para fortalecerlos, para animarlos, motivarlos y sacarlos adelante, no importan los peligros que ellos estuvieran pasando y las circunstancias por más difíciles que ellos estuvieran atravesando. En la gran comisión, en la comisión de los 70, cuando ellos regresan donde está el Señor, ellos salieron por el mandato, fue la palabra del Señor que les dijo, vayan y prediquen mi paz, echen fuera demonios y sanen los enfermos. Cuando ellos regresan de su comisión, llamada la comisión de los 70, Lucas capítulo 10, ellos llegaron con gozo, contentos, porque estaban viviendo cosas que ellos jamás habían vivido. Cosas espectaculares, extraordinarias. Y lo que más les asombró a ellos es que cuando invocaban el nombre del Señor Jesús, los demonios salían de los cuerpos, dejando libres a las personas. Entonces, aún los demonios se nos sujetan, venían llenos de gozo. Aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Pero Jesús les dijo, para Jesús era más importante lo que les iba a decir, incluyendo la alegría y el gozo que tenían por el hecho de que los demonios se habían sujetado en su nombre. El Señor les dice, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y un rayo es destructivo. Un rayo causa muerte, calamidad, destrucción. Y el diablo cayó sobre ellos. Pero Jesús ese día les dijo algo que es para nosotros en esa tarde. Y les dijo, veía a Satanás del cielo caer como un rayo, mas yo les doy potestad de hollar, es decir, pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os hará daño. En otras palabras, lo que dice Marcos es supremamente importante. La predicación del evangelio tiene que estar acompañada con señales que identifiquen qué clase de predicación, qué clase de evangelio nosotros estamos predicando. Hay mucha clase de evangelios en este mundo. Hay evangelios baratos, hay evangelios fáciles, hay evangelios de 1000 colores y para todos los gustos. Pero el evangelio que nosotros tenemos que predicar es el evangelio que Jesucristo predicó. Pablo dijo, si alguien viniera a predicar otro evangelio diferente al que yo le estoy predicando, sea anatema, es decir, sea un maldito. Y si yo llegara alguna vez a traerles otro evangelio diferente, no me creáis, porque todo el mundo le creía a él, pero no me creáis. El evangelio que nosotros predicamos y Avivamiento Pentecostal está predicando es el evangelio puro. No hemos permitido que se le añade absolutamente nada a la doctrina que aprendimos de nuestros padres. El hermano Bildós, nosotros los que somos del Valle, tenemos esa herencia maravillosa de los avivamientos que se vivieron por el Espíritu Santo. Recuerdo el avivamiento de La Morena, ahí en la parte de la cordillera de Tuluá, 200 personas se convirtieron en una noche recibiendo el Espíritu Santo.
Ese hombre fue un hombre lleno, totalmente tomado por el Espíritu Santo. Lo mismo salieron sus hijos. Hombres como Domingo Zúñiga, que nos predicaron no solamente la unicidad, nos enseñaron sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo y nos enseñaron sobre el Espíritu Santo, hombres de milagros. Hombres como Eliseo Duarte, como el fundador de la obra en Colombia, el hermano Larsen, nos enseñaron la verdadera doctrina. Han pasado 80 años o más y no podemos cambiar lo que ellos nos enseñaron, porque durante todos estos años nos hemos dado cuenta que lo que ellos nos enseñaron dice que nosotros debemos basarnos por el fundamento de profetas y el fundamento de los apóstoles. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de ese edificio, el ángulo más importante que soportaría todo el peso, Jesucristo. Y estamos hablando del nombre poderoso de Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros debemos enseñarle a nuestros discípulos para luego enviarlos a que ellos también lleven el mensaje a las naciones, pero tal como lo enseñó el Señor Jesús a sus discípulos. Por eso les estaba mencionando que la gran comisión presentada por Marcos lo dice claramente. Dice Marcos, evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Siempre el bautismo va acompañado porque hace parte elemental, supremamente elemental de la salvación de las personas que se añaden al cuerpo de Cristo. Porque es que el bautismo implica la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es el bautismo. Son tres cosas importantes que se suceden. La crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo se cumplen en el bautismo. Es decir, somos vestidos de Jesucristo en el momento en que somos bautizados y por eso somos bautizados en el nombre de Jesucristo. No en ningún otro título, no en ninguna otra persona. Es en el nombre de Jesucristo que es el que tiene todo poder y toda autoridad. Pero también el apóstol Marcos nos menciona algo supremamente importante y es que el evangelio debe tener señales. Señales que lo identifiquen, que lo distingan, que lo hagan diferente a todos esos evangelios que hay en el mundo. Evangelios reformados, evangelios que le permita a cualquiera ser cristiano. Y resulta que el que va a ser cristiano tiene que arrepentirse y someterse a lo que Dios a través de su palabra nos está ordenando, nos está mandando. Ya estamos viendo que esto no es un favor, esto no es si nosotros queremos, esto es lo que Dios nos está ordenando a través de su palabra. ¿Cuáles señales le dio el Señor en la gran comisión del apóstol Marcos, de San Marcos? Estas señales seguirán en los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, recibimos con esa instrucción como discípulos en el momento de ser enviados, recibimos el poder de echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. No echamos demonios en nuestro nombre porque no tenemos el poder, pero si lo hacemos en el nombre de Jesús, ese sí tiene el poder para que los demonios se sujeten a ese nombre. Hablarán en nuevas lenguas, claro. El que considera que el evangelio no necesita recibir el Espíritu Santo está equivocado, porque la única manera de hablar en nuevas lenguas es recibiendo el Espíritu Santo. No existe otra manera. La única señal de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu glorificado del Señor Jesús en nuestra vida, la única señal es hablar en nuevas lenguas. Ahora, en la comisión de los 70,
Los discípulos fueron con el poder de la palabra, porque la palabra tiene poder. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y con esa palabra ellos echaron fuera demonios. Pero para la gran comisión el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Ellos podían haberse ido inmediatamente a haberse marchado el Señor. Ellos podían haberse ido por todo el mundo a predicar el evangelio, pero no lo hicieron porque había otro mandato del Señor, que no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder. La esencia del Espíritu Santo es poder. Poder para vencer, poder para orar, poder para vivir una vida cristiana de acorde a los principios y a los mandamientos del Señor. Es poder físico, es poder para vencer el miedo, poder para vencer la tentación. Los pastores que en algún momento han tenido problemas en su vida cristiana es que se apartaron un poco de ese poder. Debió haber sido contristado, porque cuando el Espíritu Santo está obrando 100% en la vida de un cristiano, el Espíritu Santo le da al creyente poder, le da el verdadero temor de Dios para resistir, para vencer, no importa la situación, no importa la tentación que sobrevenga. Hay otra razón por la cual el Señor tenía y sabía que tenía la garantía de que este evangelio sería llevado a todo el mundo. Había una razón supremamente grande, que Jesús estaría con ellos, los estaría motivando, protegiendo, dirigiendo, encauzando, llevándolos para donde Dios, como lo hizo con Pablo en algunas ocasiones, donde Dios lo necesitaba o lo necesitaba la gente que requería de su predicación. Ese Espíritu Santo produce un fuego en la vida del creyente. Nosotros lo llamaríamos pasión por las almas. Yo estaba escuchando en estos días un mensaje que predicó el hermano Belisario Polanía, donde él hablaba lo que se sufre cuando alguien tiene dones o es llamado, porque los dones y el llamamiento son irrevocables, nunca desaparecen y estarán hasta el último día de nuestras vidas, porque de ahí tendremos que comparecer delante de Dios para explicar qué hicimos o no hicimos con el talento que Dios nos dio. Cuando Dios nos da un llamamiento, ese llamamiento persistirá si nosotros dejemos una organización, seguiremos con esa necesidad de predicar este evangelio. Es una ansiedad, es un desespero, es un momento que no produce ni pan, ni para comer, ni para dormir, ni para nada de lo que se haga en el día. Es una sensación de angustia. Y Pablo lo dijo muy bien. El apóstol San Pablo lo dijo de la siguiente manera: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ese ay de mí, ese ay es un ay de advertencia, de dolor, de sufrimiento, de consecuencias funestas. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué pasaría si Pablo no hubiera anunciado el evangelio? Bueno, yo recuerdo lo que pasó con el profeta Jeremías. Como decíamos hace 8 días, llegó un momento por causa de las persecuciones, lo metieron al pozo, amarraron sus pies al cepo, lo azotaron, permanecía más tiempo en la cárcel que predicando, porque el mandamiento que el Señor le dio a Jeremías era que hablara lo malo que ellos tenían y las consecuencias que le vendrían por lo que ellos estaban haciendo mal. Pero a ellos no les gustaba escuchar cosas malas. Todo el mundo quiere escuchar cosas buenas de parte de Dios, pero Dios lo envió a predicar lo malo y las consecuencias funestas o malas que les sobrevendrían a ellos por su maldad y su pecado.
En este caso, en algún momento, Jeremías tomó la decisión de renunciar. Fue tanto el sufrimiento, el dolor, la tristeza, los golpes, el martirio que estaba soportando en su propio cuerpo, el encierro, los azotes, que le dijo: Señor, hasta aquí le predico, no quiero saber absolutamente nada más de esta predicación. Bye bye, si te he visto no me acuerdo, y de pronto hasta nunca. Y dice la Biblia que cuando él iba saliendo, un fuego ardiente empezó a traspasar desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y era un fuego tan fuerte que no pudo soportarlo. Quiso evadirlo, quiso resistirlo, pero no fue posible. Y le tocó seguir predicando el evangelio. Y eso es lo que nos está pasando a quienes estamos en esta sala, a quienes no han podido ingresar a esta sala en esta tarde. Los que estamos predicando este evangelio no es porque nosotros seamos buena gente, ni que amemos la gente, ni que seamos muy caritativos, o porque estamos sacando el tiempo para Dios porque lo amamos o estamos agradecidos. Si eso fuera así, muchos de nosotros estaríamos en asuntos totalmente diferentes a lo que estamos en este tiempo, predicando este evangelio para salvación de todo el mundo. No, nosotros estamos aquí porque es que Dios nos dio una imposición. Mire lo que termina diciendo Pablo: si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Esa es la parte más hermosa. Lo que estamos haciendo no quedará sin recompensa, porque a Dios no le gusta que nadie le trabaje gratis. Él siempre paga. Él siempre da por justicia lo que una persona ha trabajado por su causa. Él tiene sus recompensas. La recompensa para los pastores es la corona de gloria cuando Él venga a retribuir el trabajo de nosotros los pastores. Pero también el escritor sagrado en Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos, es decir, la gente que va a oír, que va a entender, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que anuncian la justicia a la multitud, que somos nosotros los que predicamos, seremos como las estrellas a perpetua eternidad. El que entiende nuestro mensaje predicado va a resplandecer como la luz, pero nosotros brillaremos como las estrellas a perpetua eternidad, dice la palabra del Señor. Pablo dice: si predico el evangelio y lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, esta gran comisión es un mandato de parte de Dios, lo dice Pablo, y él tiene que cumplirlo sí o sí. No hay alternativas, no hay salidas, tenemos que cumplir. Resumiendo esta primer parte, tenemos que llegar a una conclusión. Primero, que toda persona que recibe el mensaje de Dios es hecho discípulo, es bautizada en el nombre de Jesucristo. Según el versículo 20, se le debe enseñar que también haga lo mismo que se le mandó a los discípulos del Señor. Y hacer discípulos. Y estos también lo mismo deben hacer sucesivamente con el uno, luego con el otro, luego con el otro. Si dejamos la gente sentada, considerémoslo como un gran desperdicio de almas, porque Dios no trae gente para estar sentada ni para estar cruzada de brazos. Todos los que han sido llamados tienen una razón principal. La Biblia dice que somos reales sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y voy a decir una palabra: Dios no nos trajo por bonito, porque éramos muy buenos o porque tuviéramos muchas capacidades o dones. Dios nos trajo con una única misión: ser enviados a predicar este evangelio. Yo me he atrevido a enseñar que Dios no pensó tanto en nosotros, pensó en todos los que podrían ser salvados a través de nosotros. Para eso Dios tiene una recompensa bastante grande.
Resumo nuevamente. Toda persona que exista en la iglesia tiene que ser vista como un futuro discípulo que va a ser enviado a ganar a otro para Cristo. Cada persona que se allega a la iglesia inmediatamente debe pasar por un proceso que nosotros llamamos discipulado. La mejor manera que yo puedo encontrar en los años que estuve estudiando el concepto de la Refan es crear adicionalmente a la escuela dominical, porque es que en la escuela dominical se enseña una cosa, dentro de 8 días otra, no hay una continuidad en los temas, hablamos de todo lo que Dios nos vaya mostrando, nos vaya enseñando. En nuestras oraciones Dios nos va mostrando qué tenemos que predicar cada 8 días. Adicionalmente a la escuela dominical debe crearse una escuela de formación o una escuela de formación de discípulos o una escuela de discípulos, la llamo yo, donde se le debe enseñar, ya le voy a mostrar, donde se le debe enseñar todo lo que tiene que ver con el evangelio que nosotros tenemos que predicar, el verdadero evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y termina diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Cristo esté con nosotros es la garantía que siempre predicaremos. Porque el día que no queramos predicar, ese fuego ardiente que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, por causa de ese llamamiento, no nos dará una vida grata. Tendremos que predicar. Ese es nuestro aliciente diario. Y nuestra recompensa es saber que las almas vienen al conocimiento de la verdad y la obra del Señor sigue creciendo por todo el mundo. Vamos a mirar la segunda gráfica. Estamos compartiendo pantalla, ¿no? Vamos a mirar la siguiente. Es volver a compartir ahora. Siguiente pantalla. ¿Sí está compartiendo? Sí. Listo. ¿Sí la hay? Sí. No, debes volver a compartir. ¿Ya? Estamos compartiendo pantalla. Ya va. Listo. Ya la están viendo, ¿no? En la segunda pantalla, sí la están observando, ¿no? En la segunda pantalla encontramos un texto que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice, hablando Pablo es el que habla, es el que escribe la carta a Timoteo, en este caso la segunda carta. Pablo dice, lo que has oído de mí, se lo está diciendo a Timoteo, ante muchos testigos, esto mismo encarga a hombres fieles. Entonces, contemos. Pablo, 1, le habla a Timoteo, 2. Esto mismo encarga a hombres fieles, 3, que sean idóneos para enseñar a otros, 4. Y esos otros, lo mismo, y esos otros a otros, y esos otros a otros. Ahí está el sentido de la duplicación, el sentido de la multiplicación. La gran comisión de Juan es la más cortica de todas. Pero mire lo diciente de la gran comisión de Juan. Se encuentra en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice, como el Padre me envió, es decir, esto es recomendaciones, esto pasa del uno al otro, al otro, al otro. Eso no se puede detener. El día que este mensaje, esta predicación se detenga, se dejará de cumplir el propósito de Dios. Esto no puede parar. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y ustedes también enviarán a otros y esos a otros. Ese es el sentido de la duplicación, de la multiplicación.
salvación. También dice Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ellos tienen un llamado. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que oye, diga, ven, ven y ven. De esa manera, era posible que los discípulos pudieran llegar a todo el mundo. En la forma física y literal no lo hicieron, pero a través del sistema diseñado por el Señor, que ese es un sistema de duplicación continua, sí se podía haber llegado, porque ellos llegaron hasta cierto punto, ellos llegaron viejos, ancianos, muchos murieron en el camino, algunos de ellos murieron ni siquiera saliendo, no alcanzaron a salir a ningún contorno del mundo, ni siquiera los contornos de Jerusalén, murieron, hasta ahí llegaron, pero otros llegaron un poquito más lejos. Y en la historia eclesiástica se nos menciona hasta dónde llegaron ellos. En el manual, cómo hacer las reuniones celulares, hay parte de esto, de la historia eclesiástica. Pero de ahí donde ellos terminaban su carrera, comenzaban otros y avanzaban otro tramo. Y esos enseñaban a otros y avanzaban otro tramo más. Y luego otros. Y así todos, diseminados por todo el mundo, lograron extenderse a todos los rincones del mundo. Que esto hay que repetirlo. La palabra del Señor dice, lo que oís en oculto, publicarlo desde las azoteas. Ahí me da terror saber que hay iglesias donde el único que predica es el pastor. Porque todo el mundo está con los brazos cruzados. No hay un sentido. El pastor no entiende que realmente el discipulado es parte fundamental del secreto del crecimiento, el secreto del éxito de una iglesia. Hay iglesias que crecen por inercia. Es decir, por la misma fuerza el uno invita al otro, pero no porque haya objetivos claros, o haya un diseño, o haya una claridad respecto al concepto de la gran comisión por parte del Señor. Ahora vamos a entrar a un punto mientras cambiamos la tercera imagen. Voy a explicarles algo. Dios es multiplicación. Dios siempre, su concepto, alguien decía alguna vez, Dios ni resta ni divide. Él multiplica, suma y multiplica. Y eso es real, eso es su esencia, parte de su naturaleza. Usted siembra una semilla de maíz. A los 6 meses, 8 meses, usted tendrá una mazorca con ¿cuántos? 600, 700 granos. ¿Qué es el concepto de la vida humana? Todo comienza por un óvulo, puesto por una mujer, y una semilla que coloca el hombre. Esas dos semillas se unen en una sola y forma algo que se llama célula madre. Una sola célula tiene la capacidad de multiplicarse por 2. Y estas 2 se multiplican por 2. Por eso el feto va creciendo, y en la medida que va creciendo, es simplemente los que han examinado todo ese proceso de la gestación. Ellos saben que en la medida que va creciendo el feto y va creciendo y se va desarrollando, no es otra cosa sino la multiplicación celular. Se empieza de una sola célula, empieza a multiplicarse, se va formando el cerebro, el corazón, los brazos, se va formando cada una de las partes. Y no es otra cosa sino el proceso de duplicación celular. Cuando el niño nace, prácticamente, ese proceso celular ha terminado su obra en la gestación, pero durante la vida de la persona siempre se sigue duplicando. Nosotros nos reproducimos continuamente cada determinado tiempo. Nosotros estrenamos carne, estrenamos ojos, estrenamos corazón, porque todo el tiempo se está multiplicando. Los científicos examinan el cosmos y todos los días se encuentran constelaciones, se encuentran universos diferentes, encuentran nuevas sistemas solares, nuevas estrellas que aparecen por millones. ¿Qué es lo que sucede?
que cuando una estrella llega a su final, explota y se forma algo que en física se llama fisión, y esa fisión es un derroche de energía que produce nuevas estrellas. Eso, el universo ya los científicos lo han descubierto, va en expansión y en expansión, y esa es la energía de Dios. Pero la expansión permite que el universo se vaya multiplicando. Cuando el Señor creó la primera pareja, ¿qué fue lo que les dijo? Multiplicaos y sojuzgar la tierra. ¿Qué fue lo que pasó el día de Pentecostés? Comenzaron con 120 y el día de Pentecostés habían 3,000. A los pocos días habían 5,000. Y luego dice la Biblia misma, Hechos Apóstoles, de los apóstoles, que ya el número no se podía contar. Que cada uno de esos discípulos era prácticamente un multiplicador del mensaje del Señor. Pero hay una pregunta que nos hacemos aquí, que nos estamos haciendo hace muchos días. ¿Y cuánto nos cuesta contratar un local para empezar a predicar? No, ellos no pudieron contratar locales, los primeros discípulos. Cuando explosiona la persecución en Jerusalén, les tocó salir uno para un lado, otro para otro lado, y salieron por todo el mundo regados, huyendo, cada uno llevando el mensaje hacia donde iba. Y a donde llegaban tenían persecución. En Roma no predicaban ni siquiera en casas, predicaban en las catatumbas, que eran subterráneos debajo de la tierra, debajo de la ciudad. Ellos predicaban debajo de un árbol, predicaban en unas casas, luego en otras. A veces eran casas itinerantes por la persecución tan terrible. Ellos no tuvieron templos. Los primeros templos se empezaron a construir después del siglo III, es decir, 300 años, cuando Constantino dio libertad para que se predicara el evangelio, pero a su manera, un evangelio contaminado con la idolatría que ellos plantearon. Ellos lo que hicieron una fusión, un sincretismo entre lo que era el verdadero evangelio y lo que era el paganismo que ellos manejaban a través de sus dioses. Pero no crean que ahí terminó el verdadero evangelio. Muchos no se unieron y siguieron predicando el verdadero evangelio. El Señor siempre tuvo su remanente por el mundo hasta que pasaron los siglos. Siempre Dios ha tenido gente que predica el evangelio, pero ese evangelio se predica sin templos, sin locales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar en Hechos de los Apóstoles? ¿Dónde predicaban ellos? Las famosas reuniones en las casas. En las casas el uno invita al otro, el otro invita al otro, el primo invita al familiar, al amigo. Y de un momento a otro una casa que comenzó con 2 o 3, ya son 10, 12. Como nosotros no tenemos esa persecución y gozamos, entre otras cosas, de ciertas libertades en nuestro país. Ya cuando tengamos un grupo, ya podemos prácticamente pensar en un local y esa es la idea que Avivamiento Pentecostal tiene. Les explico algo más. Cuando un misionero sale a otro país, inicia y no hay nadie, lo primero que la iglesia que lo envía, o en el caso del hermano Latin, a él le tocó hacer eso, cuando llegó a Colombia, duró 5 años para que se convirtieran los primeros creyentes. 5 años. Cuando un misionero llega a otro país, lo que tiene que mirar es que la sala de su casa puedan caber por lo menos 10, 12, ojalá entre más personas, mínimo 12 personas. ¿Quiénes hacen el primer culto? El pastor, la esposa y los niños. Lo que ellos tienen que hacer es que semanalmente ellos deben hacer una reunión y predicarle como si todo el mundo estuviera sentado escuchando. Yo prediqué muchas veces, inclusive yo solo, por conservar. Me iba con cornetas, me iba lo que hacíamos al comienzo, y yo predicaba en las esquinas, predicaba en cualquier, así no hubiera nadie, alguien tenía que escucharme. Hacer una reunión en la casa trae lo que se llama koinonía, integración, familiaridad,
en las reuniones familiares siempre hay algo supremamente importante, calor fraternal. Se ora por los enfermos, se canta, se dan las ofrendas, como lo estipula la palabra del Señor. En una casa, cuando se comienza con 2 o 3, y eso se está haciendo el trabajo de multiplicación, podremos invitar. Un misionero comienza él la primera dominical, él, su esposa y sus niños. Pero esta semana sale y invita al vecino, invita al señor de la tienda, al que está haciendo el mercado. Él sale a invitar personas. Les comparte el evangelio y lo invita para el siguiente domingo. Ya no hay 2 y los niños hay 3, 4. Y eso empieza porque ellos, si se les enseña a multiplicarse, si usted les enseña, hace lo que es realmente la gran comisión, les enseña a multiplicarse a la gente que se convierte al Señor, eso tiene que crecer. Porque un creyente cumpliendo, obedeciendo el mandato del Señor es una fuerza poderosa que no la detiene absolutamente nada en este mundo. Lo único que nos detiene es quedarnos callados o simplemente ser desobediente y no cumplir el mandato del Señor. Id y haced. Eso lo dice el que tiene toda potestad arriba, en el cielo y abajo en la tierra. Todo comienza con una casa. Anoche ingresó a nuestro grupo un hermano en Villavicencio, tiene 2 locales. Y él me decía, hermano, tengo 2 locales, ya los mandé a desocupar, tengo otros almacenes, ya los mandé a desocupar porque voy a dedicar esos locales para predicar el evangelio. Voy a establecer la iglesia ahí. Sin embargo, él dice, en mi casa también voy a abrir otra reunión. Bueno, comenzar así es extraordinario, pero los que no tenemos un local ni 2 locales, pues comencemos en la sala, y si no tenemos ni siquiera la casa, comencemos en la sala del vecino, en la sala del familiar, en la sala del amigo. Alguien tendrá que entender este mensaje o querrá escucharlo y en esa casa comenzamos a hacer nuestra reunión. En estos días me encontré con una persona y me dijo, vea, antes de la pandemia, yo tenía mi salón, mi templo y se llenaba, pero hubo que entregar el salón se cerró porque no había libertad para volver a reunirnos. Agarré todo el grupo y abrí varias células. Entonces yo predico el lunes en una célula, luego en otra, luego en otra, luego en otra. Ahora que pasó la pandemia, esas células habían crecido tremendamente, se habían multiplicado como se multiplican las células del cuerpo humano. Que la iglesia, en lugar de haberse acabado o haber disminuido su número, se le aumentó el grupo. ¿Qué hemos hecho nosotros, la mayoría de los que estamos aquí? Estamos abriendo locales, pero en nuestra casa. El local que vamos a arrendar lo hacemos en la medida que el grupo vaya creciendo y haya con qué facilitarles un apoyo, una ayuda. Los mismos grupos, el hermano Amílcar, él en ese momento está celebrando una reunión muy importante en Villavicencio con el hermano Alberto, no está. Pero hermano Amílcar, él comenzó en la sala de su casa, eso se llenó y le tocó contratar un local. Quiere comprar ese local, puede hacerlo. El problema es que ya se le está llenando el local. Así crece la iglesia. Cuando se le enseña, si una cosa yo he tenido pendiente es enseñarle al hermano Amílcar, que es una persona que nunca fue pastor, pero fue copastor, fue presidente de evangelismo muchos años. Tiene el concepto claro. Él es una persona que lee mis libros. Él no sé cómo consiguió el libro Evangelizando con el método de Dios, que tiene mucho que ver con esto, y lo tenía. Y él está poniendo en práctica. Cada persona que se llega a la iglesia es un predicador que debe salir a predicar este mensaje. Finalizando, si yo comienzo aquí yo solito, usted, cualquiera de los que está aquí, comienza aquí en la figura, donde están los muñequitos. Si cumplimos la gran comisión cabalmente, conforme el propósito de Dios, Él tiene que multiplicarse en 2, 1 y 2, como se multiplica el sistema celular. Señor, aquí no está inventando nada nuevo a lo
que Él ha diseñado en su creación. Nosotros somos parte de esa creación. Si esos dos son hechos discípulos, se bautizan y se les dice, se les ordena cumplir lo que se le enseñó a este, porque este de arriba le enseñó y eso se forma, llámelo como usted quiera, un multinivel, una cadena, una carrera de relevos. El uno lleva la posta y se le entrega a los 100 metros al otro, y ese el otro, hasta que termine. Entre otras cosas, la posta en los Juegos Olímpicos se llama el testimonio, coincidencialmente. Entonces, esos dos que están aquí también se van a multiplicar en dos. Y este se multiplica en dos. Y este se multiplica en dos, y este en dos, y ya el grupo va creciendo, porque todos están compartiendo, todos están multiplicando, porque ese es el objetivo del Señor. Y luego cada uno de ellos se va multiplicando en dos, en dos, en dos, en dos, en dos. Y estoy hablando de comenzar uno. Antes de la pandemia estuve editándole una conferencia a un pastor. Y él me decía, hermano, aquí no somos muchos realmente interesados, comprometidos, porque en esto también hay que enseñarle. Usted no puede esperar que un creyente que lleva años, 3, 4, 5, 10, entre más años lleve, peor. Cuando una persona que se ha convertido al Señor, ha sido bautizado y lo mandamos a la silla y lleva años, moverlo, él está oxidado, está encadenado, hay que soltar esas cadenas. ¿Cómo lo hace usted? A través de ayuno, de oración. Yo sigo creyendo en el ayuno, en oración y en una predicación que convierte el corazón, que concientice realmente, porque la verdadera enseñanza abre los ojos. Usted enseña esa verdad y cuando el creyente lo entiende, él quiere multiplicarse porque tiene la semilla en su corazón, tiene al mismo Cristo en su vida. Y me decía, hermano, es que solamente dos. No, con dos usted puede llevar una iglesia a multitudes, como está aquí. Yo comienzo con uno, ya somos dos, porque cada uno de los dos se multiplica por dos, son 4. Esos 4, cada uno se multiplica por 2, ya somos 8. Esos 8 se multiplican por 2, somos 16. Pero si usted comienza con 8, mucho más rápido va a llegar, pero vamos a decir que va a comenzar usted solo. Esos 16 se multiplican por 2, ya tendríamos 32. Y cuando esos 32 se multipliquen por 2, entonces tenemos 64. Y esos 64 se multiplican por 2, ya tenemos 120, 128. Si esto usted lo hace dinámicamente. Mire, en la práctica, aquí es como para que ustedes más o menos entiendan cuál es el proceso de la multiplicación, pero en la realidad, cuando uno cuenta con el poder del Espíritu Santo, cuando uno cuenta con la ayuda del Señor, esto se duplica mucho más rápido. Y les voy a contar. Y les voy a comentar. A veces una persona trae 4 o 5, no trae 2. Esos 4 o 5 trae uno que trae 6, 7 y el otro trae 10. Cuando usted enseña eso, cuando usted tiene un grupo y lo logra llevar a que capte el mensaje de la duplicación de la gran comisión. Lo que has oído de mí, le dice a Timoteo, esto mismo encarga a hombres fieles, a no hombres fieles, que enseñen también a otros, y estos a otros, y estos a otros. Cuando una persona es tomada, usted lo que tiene que preocuparse es porque a la iglesia no le falte, a su grupo no le falte ayuno y oración, no le falte una predicación fiel, una predicación santa delante del Señor. Si vamos a cumplir este ministerio, despojémonos de todo peso de pecado. Dispongámonos, coloquémonos en las manos de Dios para que Él nos sature con su santidad, con su poder. Entre más santidad, más poder hay. Entre más oración y entre más ayuno le metamos a todo este asunto, más resultados vamos a tener. Y Dios es el que hace la obra. Yo conozco iglesias que en 2, 3 meses han crecido de una manera impresionante. Y si ese ritmo lo seguimos,
vamos a tener iglesias supremamente grandes y podemos convertir una iglesia de 10 creyentes en 100 en menos de un año. Lo demás estoy en disposición para que podamos estar pendientes de alguna inquietud, alguna pregunta. Mi recomendación más importante es estúdiese, léase ese manual. Todo esto que yo les he enseñado en el día de hoy es exactamente lo que está escrito en ese manual que les he estado compartiendo. Léalo. El asunto no es tenerlo, el asunto no es guardarlo, el asunto es ábralo, léalo. Si usted necesita que ese manual que tiene usted en este momento en su WhatsApp, quiere pasarlo al computador para que usted lo pueda leer con más facilidad, con letras más grandes, simplemente mándeme por el interno su correo electrónico. Hay otros que lo logran pasar, saben pasarlo del WhatsApp, lo pueden pasar al correo electrónico, al computador, lo que sea. Pídame ayuda por el interno, pídame explicaciones. Y en la última gráfica, que ya estoy prácticamente terminando, en la última gráfica, le voy a mostrar los capítulos donde está y cómo se establece la escuela de discípulos o de capacitación de líderes. No. Entonces, ya terminando, tenemos en el capítulo 13 del libro. ¿Sí lo ven? ¿Lo escuchan? Sí, señor. En el capítulo 13 del libro ¿Cómo hacer las reuniones celulares? Ya saben por qué le llamamos celulares, porque el sistema de multiplicación de nuestro cuerpo es sistema celular. Eso mismo sucede a nivel del reino vegetal. También ellos manejan su sistema celular de crecimiento. Una semilla se va duplicando hasta que convierte en un árbol gigantesco. Es por el mismo desarrollo y multiplicación celular. Entonces, en ese libro, ¿Cómo hacer las reuniones celulares? En el capítulo 13 encontramos escuela de capacitación. Y aquí encontramos en este capítulo cómo llamó el Señor a sus discípulos y cómo comenzó, quiénes eran ellos y cómo comenzó a trabajar con ellos. Luego lo lleva a un siguiente capítulo que es el 14 y les enseña cómo hacer de esos discípulos líderes de reuniones celulares, es decir, la famosa reunión. Cómo convertir a un discípulo en un líder de reuniones celulares. Acuérdense que ese líder tiene que duplicarse. Cada persona que se vaya convirtiendo tiene que duplicarse. Motivo. Miren, si usted examina, haciendo claridad en esto, usted examina lo que pasó con el endemoniado gadareno. El Señor, cuando lo libera, no le dice, tiene que esperar un año hasta que reciba el Espíritu Santo y pueda usted empezar a predicar. No, ¿sabe qué le dijo el Señor? Él quería seguirlos a ellos. Señor, yo quiero seguirte. El Señor le dijo, no, vete a los tuyos. Lo mandó a Decápolis. Eran 10 ciudades donde lo conocían. Eran ciudades griegas. En otra palabra, Asia Menor. Seguramente ahí estaba Éfeso y algunas de las ciudades donde el apóstol San Pablo terminó predicando gran parte de su vida. Yo conocí la ciudad de Éfeso, entre otras cosas. Tuve ese privilegio en mi vida. El Señor le dice al que ya no era endemoniado, era una persona libre, dice, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La mujer samaritana entendió que Jesús era el Mesías y ella, sin pérdida de tiempo, ni siquiera esperó 6 meses, un año a ver si ella se compenetraba. Es que el testimonio puede traer muchísima gente a las reuniones celulares. Con el testimonio de una persona se ha convertido mucha gente sin que esa persona sepa predicar. Con el testimonio, el solo hecho de decir, yo era un perdido, era un borracho, era un degenerado, era un drogadicto, yo era esto y aquello.
y escuchó una palabra y que no sé cómo explicársela, pero yo entendí que Dios era mi Salvador y entregué mi vida. Con eso mucha gente se ha convertido. El resto lo ha hecho el pastor, o lo ha hecho el evangelista, o lo ha hecho el líder. ¿Cómo formar discípulos? Pasarlos a que sean de discípulos a líderes de reuniones celulares. Luego aquí en el capítulo que sigue, capítulo 15, estrategias para contactar personas nuevas para nuestras reuniones. Una serie interesante. Capítulo 16, estrategias de enseñanza. Lo primero que se tiene que enseñar, capacitación de discípulos, que tiene que crearla. Yo la tenía los días miércoles, el día que no había culto. Yo ahí tenía, o lunes, a veces escogía. Semana tras semana, 2 horas semanales, a los 2 meses y medio, esos que salían a abrir cada uno su refano, su reunión celular. Lo primero que tienen que enseñarle en esa escuela es el plan de salvación. Luego la doctrina bautismal, porque es fundamental. Luego conceptos cristianos básicos, por qué oramos, por qué vamos a la iglesia, por qué ofrendamos. Y luego encontramos dentro de esos conceptos básicos que es justificación, qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, murió por la justificación, qué es la gracia, una cantidad de conceptos supremamente básicos. Aquí no hay doctrinas raras ni extrañas como para que la gente no las entienda. Aquí lo básico. Y el discípulo, el líder va creciendo y va desarrollando, va aprendiendo muchas cosas, pero con estas cosas básicas, ese líder puede ganar muchas almas. Y luego un seminario sobre el liderazgo, que si es un líder, bueno, queda con un seminario sumamente bien. En los próximos seminarios seguramente vamos a mirar cómo administrar un sistema de células, cómo manejar 30, 40, 50, 100 células. Yo manejaba hasta 200 células. Hermano Cuervo, que está aquí, hermano Jairo, él fue uno de los líderes que estuvo trabajando conmigo en la iglesia de Verena. Finalizo con esto. Nosotros comenzamos un grupo, y con esto es mi testimonio final. Comenzamos un grupo de, hermano Jairo, comenzamos un grupo de 80 personas, porque la iglesia no era. De las 80 personas, eran 2 meses y medio de capacitación, formación, despertamiento, concientización. Todas las dominicales yo predicaba sobre la necesidad de ganar almas, empezando a cambiar. Los más viejos dijeron, no, hermano, usted está saliendo con cosas raras. Y eso tuve problemas con los viejos. Eso nunca nos lo habían enseñado, pues llegó el momento de enseñarlo y se me revelaron. Pero de esos 80, a los 15 días me quedaron 60. Luego 40. Y finalizando terminé con 20. Nunca se me olvida eso. Con esos 20, ¿qué hice yo? Nombré 10 líderes principales y 10 auxiliares, porque siempre el líder debes tener a otro al lado. Ese es el concepto bíblico, para que lo vaya formando y lo vaya capacitando. 10 principales líderes y 10 auxiliares. Y con esos 10 abrimos 10 células, o reuniones celulares, o refanos. Esas 10 se me multiplicaron por 20, ¿se acuerda, Jairo? Esas 20 se me multiplicaron por 40. Luego 100, luego 120. Pero en la medida que las células iban creciendo, el grupo iba creciendo. Teníamos asistencia de 400 cuando empezamos a hacer las campañas de células. Luego 600, 800. Y en un año nosotros triplicamos, cuadruplicamos prácticamente la asistencia que nosotros teníamos o que comenzamos. Al final, en mi despedida, no había completado 5 años. Cuando me fui para Estados Unidos a continuar este trabajo de capacitación y enseñanza en ese país, ya entregamos en un documento oficial a los oficiales 1,448 personas. Habían cultos en que todos los hermanos bautizados tenían que ceder sus bancas a los que venían de la semilla. Lo llevábamos en culto y había un culto mensual
donde todas las células llevaban su gente, los líderes llevaban sus asistentes. Y a veces llegamos a tener hasta 600 personas de las reuniones celulares, y los bautizados teníamos que hacernos afuera. Inclusive los adolescentes había que mandarlos para el segundo piso, ¿se acuerda, hermano Jairo? Eso nos tocó hacer muchas cosas para poder hacer el trabajo. Amén, amén. En mi experiencia les he hablado lo que yo he vivido, y por eso les puedo decir que las reuniones celulares que logramos meterla ya como... Hermano Jairo, si tiene algunas palabras, me gustaría escuchar. Hermano Jairo. Amén, hermano Orlando. El Señor Jesús les bendiga a todos. Sí, hermano Orlando, todo lo que usted dice es algo real. Fue un trabajo maravilloso el que pudimos ejecutar en ese momento, ver cómo el crecimiento de la obra del Señor por medio de este sistema es real, es algo tangible, y de verdad que el hecho de hacer de que todos aquellos que van llegando a la iglesia vayan siendo formados es lo que produce este gran crecimiento, mi hermano. Entonces, fue una experiencia maravillosa donde vimos de parte de Dios milagros, donde vimos de parte de Dios como personas que no tenían ningún conocimiento en cuanto al crecimiento, o personas que en otro tiempo donde habían otros pastores, habían estado durante muchos años ahí sentados, quietos. En el momento que usted empezó a desarrollar este trabajo, estos hermanos se convirtieron en tremendos líderes que traían muchas personas a la iglesia, y aparte de eso también formaban a otros. De manera que soy testigo de este gran trabajo que se desarrolló y que da resultados al 100%, mi hermano. Y para todos aquellos que están en la sala, es una bendición ponerlo en práctica. Amén, hermano Orlando. Muchas gracias, hermano, y les agradezco que hayan estado aquí. Tienen ustedes el privilegio de haber escuchado un poquito sobre lo que es la Gran Comisión, pero la comisión que el Señor quiso presentar a sus discípulos. En lo sucesivo, este mensaje está siendo grabado, vamos a depurarlo y lo estaremos compartiendo. Y en lo sucesivo tendremos otras capacitaciones, otras enseñanzas. Examinaremos un poco sobre la escuela, pero la idea es que en cada iglesia se crea, además de la escuela dominical, una escuela de capacitación de líderes o escuela de discípulos donde se les enseñe a multiplicarse. Ese es el secreto. Usted no tiene que trabajar solo, pastor. Si usted trabaja solo y deja todo el equipo, toda su iglesia quieta, sentados en la silla o sentados en el templo, y usted lo está haciendo todo, eso no es lo que Dios quiere. Él no necesita reventarse. Usted puede trabajar en equipo con todos los que Dios vaya llamando a su obra, y les aseguro que usted les enseña conforme a las Escrituras. Ellos, toda persona que es llamada por Dios, lo va a entender y lo va a cumplir. Que Dios los bendiga a todos, hermanos Freites.